30.524. Como siempre, un gusto saludarles. 1:07 de la tarde de este jueves 27 de enero. Estamos en vivo a través de la señal de Canalí. También recuerden que nuestro espacio está disponible para ustedes en las redes sociales. @en contexto, piso I, @Carlos Penaloza, para que nos acompañen con sus preguntas y sus comentarios. @Carlos Penaloza, o también nuestra cuenta de Instagram y en TikTok, donde pueden conseguir parte de los materiales que estamos compartiendo con ustedes a diario en el canal de YouTube y por supuesto transmitiendo a través de nuestra señal. Gracias a quienes comparten estas entrevistas en las redes sociales. Varias personas por allí también nos han escrito en las redes para hacer preguntas a nuestro invitado y por supuesto comentan a diario a través de TikTok, por ejemplo, lo que es el contenido y parte de las posiciones que a diario estamos compartiendo con ustedes. Hoy seguimos hablando de política. El 26 de enero era una fecha esperada por los sectores políticos del país para conocer qué iba a suceder finalmente con este proceso de activación del referéndum revocatorio, que recordemos ha sido una solicitud de 3 organizaciones políticas en nuestro país. El caso del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio, que ha encabezado desde el año 2021 en los medios de comunicación y en la calle esta solicitud para activar un derecho que está establecido en nuestra Constitución, tal como dicta la norma y que es vigente luego que se cumple la mitad del periodo de quien ocupe el Poder Ejecutivo en su momento. El 10 de enero se cumple esta fecha y como tal entonces se abre el camino para la solicitud de las organizaciones civiles y organizaciones políticas que deseen activar el mecanismo. Se ha activado el mecanismo tras la solicitud de 3 organizaciones. La Junta Nacional Electoral ha llamado a un cronograma que se establece para el día 26 de enero, donde finalmente se debía recoger el 20% del padrón electoral, del registro electoral permanente, para poder activar finalmente este proceso. Lamentablemente, en el desarrollo de este mecanismo, que recordemos es un derecho ciudadano, al que todos por supuesto tenían la posibilidad de participar, y más allá de lo que pudiéramos escuchar en las distintas entrevistas por parte de los voceros, tanto que hemos tenido acá como en otros espacios de opinión, al final el ciudadano es quien decide si participar o no. Los medios de comunicación hoy reseñan que la participación fue baja. Escuchamos algunas vocerías por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela que sostienen que cerca de 40.000 firmas fue lo que se recopiló en este proceso que duró 12 horas, como ha establecido el Consejo Nacional Electoral, y parte también de lo que ha desarrollado la jornada es la crítica que quienes han solicitado la activación del mecanismo han tenido al cronograma y a la forma como el Poder Electoral ha desarrollado el mecanismo para activar este derecho constitucional. Finalmente, Mover, la organización que encabeza esta solicitud, ha dicho que no reconoce este cronograma. Ha dicho el día de hoy, actualizamos información por cierto al respecto de esto, que van a impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que puedan derogar todo lo que ha sido el proceso para la solicitud de activación del referéndum revocatorio, y también no descartaron acudir a instancias internacionales. Lo cierto es que hoy el país se mantiene, por supuesto, más allá de lo que ocurre con el revocatorio, los mismos temas de interés que tienen que ver con las dificultades del ciudadano en materia social, pero el referéndum revocatorio destaca también de la jornada. Vamos a hablar sobre este tema con nuestra primera invitada en estudio. Se trata de Griselda Reyes, dirigente político y también activista social, a quien agradecemos que nos acompañe. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, con el permiso de los presentes. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, feliz y honrada de poder estar aquí compartiendo algunos temas de interés político y social de nuestro país, ¿no? ¿Qué jornada la de ayer, que era tan esperada por varios sectores políticos? Para Griselda Reyes, que también es activa en política, que ha participado en procesos democráticos en nuestro país, aspirando a cargos de elección popular, ¿qué deja de resultado todo lo que hemos visto hasta ahora de este llamado a revocatorio? Bueno, nos deja un profundo análisis y un profundo sentimiento cuando leemos noticias y palpamos que el país sigue hundido en la miseria, en la pobreza y en una desconexión total entre el quehacer político y el sentir de los ciudadanos, o diríamos del pueblo. La realidad es que el poder se encargó de establecer diversas medidas y todos los obstáculos necesarios para que no se cumpliera o no se den los lineamientos necesarios para cumplir con el referéndum revocatorio. Pero también entendemos que de este lado la oposición también debió presentar un proyecto, no un proyecto país, Carlos, un proyecto al país donde definitivamente las improvisaciones quedaran por fuera de todos los escenarios. Una vez más, creo que estamos llamados a tener esa
sinceridad política de poder entender que solo con unidad y estableciendo un proyecto palpable, significativo, que genere la confianza necesaria al ciudadano, es la única forma que podemos nosotros avanzar en el tema político nacional. ¿Y no hubiese sido tal vez el revocatorio una posibilidad de unidad para quienes quieren un cambio político en el país? Efectivamente, cuando tienes un proyecto, cuando los partidos políticos entienden que deben desprenderse del individualismo y que realmente hay que darle reconocimiento a esos verdaderos líderes que están desde la comunidad local, regional, para poder avanzar y entender que hay que renovar. La desconexión, Carlos, es vital, y cuando sales a la calle y puedes escuchar al ciudadano en la cola, cuando tú hablas con un mesero en un cafetín, cuando te consigues a un docente que no tiene que comer, y efectivamente ese es el día a día de las personas que realmente se levantan a trabajar y esforzarse para lograr tener calidad de vida. Cuando tú dices la oposición debió, los partidos políticos tradicionales debieron plantear el revocatorio, debieron haber planteado un proyecto para hacerlo posible, creo que hubiese sido determinante si existiera la unidad. Pero en definitiva hay un grupo de partidos políticos trabajando en, según socavar el poder, y otras organizaciones políticas en definitiva tratando de mantenerse o de mantener su status quo. La realidad es que no existe en este momento un interés o un líder político nacional que pueda decir aquí está un proyecto país, vamos a trabajar todos en esta sintonía. Seguimos realmente improvisando, y ese ha sido el grave error que ha cometido la oposición pues, a lo largo y ancho de todos estos años. Se puede hablar hoy de la oposición, porque varios invitados que hemos tenido acá en estudio nos dicen que hoy en Venezuela no existe una oposición, existen oposiciones. ¿Es realmente hoy una realidad política que no existe una figura de la oposición o un sector político de la oposición que pueda representar a toda la oposición? Hay variedad, pero esta variedad no significa, por supuesto, dispersión del voto. Sí, bueno, Carlos, fíjate que hay una estigmatización muy grande cuando vemos a esa oposición fragmentada que te dice, bueno, tú no porque eres alacrán, tú no porque has participado en procesos electorales, tú no porque no estás sentado en la mesa de diálogo, y empiezan los señalamientos y las justificaciones que yo diría injustificables. Terminamos en este gran vacío, que es un vacío de poder, que es un vacío de conexión real, pero sobre todo que es un vacío de responsabilidad ante la sociedad. Porque en definitiva son 23 años que hemos perdido calidad de vida. Son 23 años donde también hay muchísimos o muchas personas a nivel nacional con un gran liderazgo importante que no se les da el reconocimiento. Entonces, en definitiva, creo que tiene que nacer una nueva clase política, debe surgir una nueva clase política, y efectivamente tenemos que contar con todos esos lineamientos democráticos. El país necesita recuperar las instituciones. Los venezolanos necesitamos tener confianza en los procesos electorales. Yo soy defensora de la vía electoral, creo en el voto como esa herramienta, y estoy en contra de todas las gestas que puedan llamar derramamiento de sangre, que puedan ir en contra del Estado de Derecho, pero la realidad es que se necesita de mucha valentía, pero de mucha capacidad de organización, de entendimiento y sobre todo de reconocimiento, porque sí, tenemos unos líderes que están allí y que se sientan, pero no representan. La realidad es que el país requiere de liderazgos nuevos, de liderazgos conectados, pero sobre todo liderazgos que entiendan que la necesidad está en el pueblo, en ese pueblo que padece, que no tiene agua, que no tiene gas, que no tiene medicina, pero que ni siquiera tiene fuentes de empleo. Entonces, hoy leemos titulares con que no estamos en hiperinflación, que nos encontramos en inflación. Y tú dices, bueno, por igual sales a la calle y la gente está totalmente desasistida y el sueldo no alcanza absolutamente para nada. Y cuando tocamos, por ejemplo, el tema de las pensiones, porque el empleador más grande es el Estado. Entonces te consigues con los educadores, con los funcionarios públicos, con todos los servidores públicos con 4, 2, 3, 4, 7 dólares de salario. ¿Qué pueden hacer con esto, Carlos? Entonces, en definitiva, hay un grave problema político y social en el país. Y hoy está desconectado el ciudadano del problema político, porque lo vamos a conversar al regreso de la pausa. ¿Qué rol juega el ciudadano en todo esto? Porque pareciera, según lo que vemos en las redes sociales, según lo que también en la calle se puede palpar, la gente está desconectada tal vez de la política. ¿Cómo los políticos tienen esa responsabilidad de traer nuevamente a la gente a este tablero
traer nuevamente a la gente a que entienda que la política es la que define el rumbo del país, la política es la que rige, por supuesto, los destinos de cualquier nación y de la forma como se desarrollan los distintos sectores, sea la economía, sea por supuesto los sectores educativos. Griselda Reyes está con nosotros, es activista social, también dirigente político. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con más.